El Hokage lo prometió. Él prometió el día de tu boda que te haría feliz, hermana mayor. Pero no ha logrado mantener esa promesa. Te ha mentido todo este tiempo. Esas fueron las palabras con las que Hanabi, la hermana menor de Hinata, la confronta cuando tienen una discusión en las aguas termales. Y es que durante una de las novelas oficiales de Boruto podemos observar un combate que hay entre Hanabi y Hinata en las aguas termales, únicamente utilizando toallas de vapor. Así que vamos a ver cómo se desarrolla este combate, porque te lo voy a narrar. Ponte cómodo, jala una soda y disfruta del siguiente video. Muy bien, primero que nada un poco de contexto. ¿Dónde sucede este combate? Bueno, básicamente sucede en unas aguas termales a las que Hanabi y Hinata decidieron visitar para tratar de curar la enfermedad de su padre, Hiashi, quien aparentemente había adquirido un raro fenómeno que estaba afectando su Byakugan y que en realidad solamente era un truco del anciano para ganar un poco más de unidad familiar. Como sea, esto no es conocido por las hermanas, lo que inevitablemente las lleva a preocuparse y a terminar el día estresante en las aguas termales. En dicho punto, Hanabi y Hinata comparten el baño, por supuesto, ya que se dividen en masculinos y femeninos los baños tipo onsen. Entonces, Hinata y Hanabi se encuentran en los baños termales únicamente utilizando unas toallas para cubrirse, mientras sus cuerpos son calentados vigorosamente por el vapor y el sudor comienza a correr por todas partes de ellas. Hanabi comienza a decir que seguramente la enfermedad de su padre tiene algo que ver con el hecho de que no se han cumplido las promesas que el Lord Hokage ha prometido y que tal vez, solo tal vez, siente demasiada responsabilidad por la protección de la aldea de la hoja. Todo esto lo ha llevado a tener un colapso y a enfermar inevitablemente. Hinata no está de acuerdo con esta perspectiva, pero palabras más y palabras menos, el combate no se hace esperar, puesto que Hanabi comienza a ser mucho más insistente y mucho más agresiva en lo que se refiere a cuestiones de su hermana y cómo ésta debería desempeñar su rol no como la esposa del Hokage, sino como un miembro prominente de la nobleza de la aldea de la hoja, ya que recordemos que el clan Hyuga no solamente era un clan shinobi, sino una de las familias más ricas que existen en la aldea de la hoja, con más poder militar y económico y por supuesto de mayor importancia, por lo que su rol no se limita a estar en las filas militares, sino que además al control de las finanzas y por supuesto a hacer actos que prácticamente haría la realeza. Todo esto se ha venido abajo y de acuerdo a Hanabi, precisamente por el hecho de que Hinata ha descuidado sus obligaciones, es que todo este peso ha caído sobre Hiashi Hyuga, el padre de Hinata y quien ya no está en edad de atender esta clase de situaciones y de necesidades. Entonces, inevitablemente Hanabi, poniéndose del lado de su padre, se pone de pie, y es entonces donde comienza el combate que te voy a narrar. Ella hizo un sonido familiar. Resolvamos esto rápidamente. Con sus ojos Byakugan, Hanabi le clavó la mirada. Un combate, hermana mayor. Si gano, regresarás a casa, a la mansión de los Hyuga. Hinata trató de mediar, pero cuando miró los ojos de Hanabi, comprendió que no era una broma. Sus sentimientos se transmitieron claramente. Su hermana menor hablaba en serio. ¿Tendría que ir con todo? Cuando se lo preguntó con los ojos, la intención de su hermana menor únicamente se endureció y no tambaleó ni un momento. Entonces, de mala gana, concentró su fuerza en sus ojos e hizo aparecer el Byakugan. Hinata entonces enfrentó a Hanabi. Hinata recordó su pelea cuando eran jóvenes, las batallas simuladas que se hacían en el patio de la casa principal mientras la familia Hyuga las cuidaba. En esas ocasiones, su hermana menor había sido declarada ganadora, por eso su padre la había abandonado, porque no era una genio ninja, pero había un detalle. En cierta medida, Hinata siempre había sido demasiado considerada al punto de no querer dañar a su hermana menor, cosa que la llevaba a perder los combates. Su meditación no demoró demasiado, porque sin una señal o advertencia de que estaba comenzando el combate, Hanabi se abalanzó sobre ella, con la palma de su mano y la hundió directamente en su pecho. Ahuyentándolo con su brazo derecho, Hinata detuvo un poco el impacto del golpe y lanzó la mano hacia un lado de ella para que no se clavara completamente. Hanabi se había dado la vuelta y utilizó su mano como una espada para golpearla, pero Hinata dobló su cuerpo y lo evitó por completo por una pulgada apenas.
El chakra cargado en cada movimiento era tan intenso que el partido podía decidirse con cada golpe. También Hinata disparó una lanza, un golpe directo al pecho de Hanabi, y en el momento que vio que lo había esquivado, inmediatamente se cortó con el pie derecho. Como si Hanabi estuviera jugando a si podía recibir esa patada, la evitó moviéndose con su cuerpo hacia atrás y comenzó a retroceder tratando de abrir la distancia entre ellas. Sin perder esa oportunidad, Hinata dio un paso y golpeó con la palma, pero fue apartada por la parte superior de su puño y perdió su equilibrio. Ella podía convertir esto en un contraataque, pero la palma de Hanabi en ese momento se dirigía directamente hacia su rostro. Hinata se alertó. Incluso si apenas lo hubiera evitado, si la atacara en ráfaga, esto no podría detenerse. Entonces, buscando una última apertura y justamente desde abajo, Hinata empujó la palma de su mano un poco más, dando un golpe que apuntaría directamente hacia la barbilla de Hanabi. Hanabi trató de evitarlo girando su cabeza, pero si se hubiera tardado demasiado, el contraataque hubiera sido efectivo, así que lo único que hizo fue tener que lanzarse un poco hacia arriba, dando un pequeño salto. Algo era cierto, el cuerpo de Hinata era mucho más pesado ahora que cuando estaba activa y salía en misiones. Es por eso que Hinata finalmente recibió las palabras duras por parte de su hermana. ¡Qué sorpresa! Tenía la intención de que esto acabara rápido. Hermana mayor, realmente no me estás aburriendo, porque efectivamente pareces no estar del todo tan oxidada. Hinata respondió de manera tajante. Lógicamente, porque le he estado enseñando a Boruto las bases en casa. Sí, en efecto, justo antes, para asegurarme que su Byakugan había aparecido o no, Boruto vino a nuestra casa, y en esa ocasión tuvimos un pequeño combate de práctica. Sus movimientos no estaban mal. ¿Cómo dices? ¿Con Boruto? ¿De qué rayos estás hablando? ¿En qué estás pensando? Boruto aún es un niño. No, ya no es un niño, gritó Hanabi mientras aún lanzaba ataques. Se le han encomendado misiones como Genin, y además su taijutsu no es que esté precisamente atrás del de los adultos. Tienes que abrir los ojos, el niño está ganando independencia de sus padres. Tienes que dejarlo ir, hermana mayor. ¿O es que acaso no puedes hacerlo? Hinata titubeó durante un segundo. Pero, ¿eso no es verdad? ¿Eso es lo que ibas a decir? ¿Eso querías decir? Hanabi comenzó a atacarla una vez más y ahora mucho más rápido. Así como nuestro padre se volvió un abuelo, el tiempo pasa. Asimismo, los hijos tienen que inevitablemente crecer. ¿Cuándo vas a aceptar eso? Pienso que es importante la felicidad de Boruto. Las palabras de Hanabi habían resonado fuertemente en Hinata, ya que ella había pensado que sus hijos se quedarían pequeños para siempre, que siempre los podría proteger dentro del calor de su hogar, que siempre podría limpiar sus lágrimas porque se habrían raspado una rodilla o sencillamente porque habrían tenido una pesadilla en su cama. Pero era verdad. Boruto ya ni siquiera lloraba, no estaba preocupado de tener pesadillas y, por lo tanto, Hinata llegó a la conclusión que ya no se trataba de un niño. Entonces recordó las palabras de su padre Hiashi: reconocer que te estás volviendo viejo es mucho más difícil de lo que crees. Y era verdad, el tiempo había pasado y Boruto se estaba alejando más y más de ella, pero era ella quien no quería reconocerlo. De todas maneras, aquellos que quiero que sean felices no son solamente Boruto y mi padre, gritó Hanabi con el ataque aún siguiendo directamente hacia el pecho de Hinata. También eres tú, hermana mayor. Hinata cerró los ojos tomando su concentración. Su cuerpo bajó y por tanto su centro de gravedad se estabilizó. Tomó una postura en la que evitó algunas palmadas que le había lanzado su hermana menor. Lanzó un ataque que Hanabi rápidamente esquivó con un salto pequeño, pero entonces precisamente Hinata la tenía donde quería. ¿Dices que yo también? Sí, el señor Hokage lo prometió el día de tu boda, que te haría feliz, hermana mayor, pero no ha mantenido su promesa. Está demasiado ocupado, su trabajo como el Hokage, él no ni siquiera piensa en volver a casa. Si tal vez ve que su casa está vacía, que no hay nadie allí, entonces él reconsiderará lo que ha perdido, reconsiderará a su familia. La última vez que las palmadas de Hinata y Hanabi chocaron fue precisamente con ese ataque aéreo. El sonido perforó absolutamente toda la habitación de una manera seca y contundente.
Las palmas habían únicamente hecho contacto por el aire, pero aún así era demasiado poderoso. Producto de esto, no hubo daño para ninguna de las dos. Eso no es verdad, Hanabi. ¿Qué no es verdad?, gritó Hanabi mientras estaba a un lado de Hinata con una expresión completamente hostil. Entonces, durante un pequeño milisegundo, la palma de Hanabi comenzó a temblar un poco. Hinata con un rápido movimiento lo tomó y la sometió dándole un golpe directo, cosa que hizo tambalear a Hanabi y finalmente se colocó en su espalda. ¡Maldición!, gritó Hanabi mientras se había dado cuenta de que estaba completamente a merced de su hermana, pero lo único que pasó es que Hinata le dio una palmadita que la hizo caer encima del suelo de madera, lastimándose únicamente la nariz. Entonces Hinata suspiró, puso una mano sobre su pecho y finalmente tenía una señal de alivio. Hinata logró desactivar el Byakugan en ese momento. Yo gano. ¿No? Fue lo que dijo Hinata. Hanabi se tocó la nariz, puesto que la tenía un poco irritada precisamente producto de la caída. Se dio cuenta que su hermana ya no tenía el Byakugan activo y en respuesta desactivó el suyo también. Entonces la hermana mayor le tendió la mano a la pequeña y ambas hicieron el símbolo de reconciliación. Un poco después, cuando las cosas habían sido aclaradas, las hermanas finalmente llegaron a un acuerdo. Lo último que dijo Hinata fue: sí, aquí, en estas aguas termales, en justamente este onsen, para mí es un lugar muy importante de recordar. Sus ojos parecían perderse en el recuerdo. Este es el lugar donde vine por primera vez en mi luna de miel con Naruto. Y luego soltó una risa pícara. Y bien, este ha sido el combate que hubo entre Hinata y Hanabi en la novela de Boruto. Por supuesto, tú puedes leerla, es la novela número 1 y ahí podrías encontrar el combate tal vez un poco más a detalle, ya que por cuestiones de narración tengo que agilizarla un poco, pero allí puedes verlo el material, así que por favor suscríbete a mi canal, comparte este video, activa la campana y yo quiero saber qué te pareció esta pelea abajo en los comentarios. Y de haber más videos como estos, yo te lo estaré informando a una velocidad mucho más rápida que el Hiraishin de Minato. Hasta la próxima.